Bien, volvemos otra vez, estamos en la sección número 2 de nuestra lección de discipulado, la lección número 15. Y ya estuvimos leyendo el 1 Corintios 14, 22, no lo voy a volver a leer. Entonces, las lenguas angélicas o lenguas del Espíritu son lenguas celestiales que el Espíritu de Dios te da a tu espíritu para que las hables. Cada creyente bautizado en el Espíritu Santo puede orar o puede hablar con lenguas angelicales o la lengua del Espíritu. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Hablarán qué? En nuevas lenguas. Bien, entonces cuando expresas los misterios y la sabiduría oculta de Dios, estás hablando con una lengua angelical o la lengua del Espíritu. No importa si hablas igualmente en el don de las lenguas, hablando una lengua humana o un idioma de la tierra, o estás hablando en lenguas angelicales. De todas maneras, va a ser, si estás hablando en lenguas angelicales, está siendo para tu edificación personal. Y puedes obtener el entendimiento y puedes pedir igualmente la interpretación. Entonces, cuando estás orando para ti mismo, no tienes que detenerte para obtener una interpretación en español. Este método de orar en lenguas del Espíritu en voz alta y después esperar hasta que llegue la interpretación en español, funciona bien es en público, cuando estamos congregados, cuando sabemos que lo que se está hablando en la lengua angelical es un mensaje profético o, oiga, también puede ser una palabra de conocimiento hablada en la lengua del Espíritu o puede ser una palabra de sabiduría hablada en la lengua del Espíritu. O aún, oye, puede estar manifestándose el don de sanidades, orando en la lengua del Espíritu, y luego entonces Dios te da la interpretación. Es bien hermoso estas cosas, porque en verdad hemos limitado demasiado la parte del don de lenguas. Bien, continuamos aquí, ¿ok? No importa si hablas lengua humana o lengua angelical, puedes pedirle a Dios la interpretación. Todo lo que necesitas para interpretar las lenguas, para tu edificación personal, es obtener entendimiento. Y se lo pides a Dios. Cuando estás orando para ti mismo, no tienes que detenerte para obtener una interpretación en español. Este método de orar en lenguas del Espíritu en voz alta y después esperar hasta que llegue la interpretación en español funciona bien en público, que era lo que estaba repitiendo hace un momentico, pero no es la única manera de recibir la interpretación. Solo necesitas que tu mente se vuelva ¿qué? Fructífera. Hay algo muy en particular. Muchas veces cuando oras en lengua del Espíritu, tu mente puede estar ocupada con otras cosas. Yo muchas veces me ha pasado, he estado orando en lenguas, pero mi mente natural, o sea, la mente humana, la parte humana mía, está divagando. Mis pensamientos están como pensando otra cosa. ¿Y qué hago cuando me pasan estas cosas? Ordeno, ¿okay?, a la parte natural mía, a mi mente, a mi cerebro, que se alinee con lo que estoy orando en el Espíritu. Es importante alinearnos, que nuestro cerebro igualmente esté en línea con lo que estoy haciendo en el Espíritu. Eso es muy importante, para que sea de mucho más provecho lo que estoy orando para edificación. Bien, entonces personalmente me he entrenado para orar con mi entendimiento cuando estoy orando en lenguas, pero cuando me disipo, cuando de pronto hay distracciones, de todas maneras vuelvo otra vez y me coloco en línea con el Espíritu. Es necesario que lo hagamos para que entonces haya fruto en lo que estamos orando. Bien, entonces puedes hacer esto cuando estás orando por la gente,
como yo les decía en las secciones anteriores, les decía que muchas veces cuando tenía una persona al frente que me está pidiendo consejería, yo en mi espíritu estoy orando y le estoy pidiendo al Señor, Señor, no quiero que mi mente natural dé el consejo, quiero que la mente del espíritu, lo sobrenatural, sea la que sea ministrada por el Espíritu Santo para dar la palabra, oye, sabia que necesita la persona en el momento de la consejería. Eso es muy importante, eso es muy importante. Igual esto sucede con nosotros los pastores, pero igualmente te voy a decir algo. Cuando tú estás dándole consejería a tu hijo o cuando estás sentado con tu hijo mirando a ver los problemas que tu hijo está teniendo, que esto, que lo otro, ora en el Espíritu y no permitas que lo natural intervenga. Por más duro que sea lo que tu hijo te está comentando, ten dominio propio. Recuerda, tú tienes el dominio propio. Y lo que puedes hacer es orar en el Espíritu para luego darle ¿qué? Una respuesta del Espíritu. No una respuesta de la carne. No una respuesta basada en lo que oíste en tu parte humana. No. Sino darle una respuesta sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios que le dio a tu espíritu para que tú lo hables. Eso es muy importante. Porque no solamente yo como pastora cuando vengo y cuando tengo personas aquí, es tu función como padre, como madre, aún como amigo, como amiga. Entonces tienes que tener estas cosas en cuenta, ¿vale? Bien, puedes hacer, toma la situación de la persona, el pasaje y empieza a orar en lengua, en la mente del Espíritu, para que puedas tener la respuesta del Espíritu, para que puedas dar una respuesta del Espíritu. Entonces, conforme oras en lenguas, pídele al Señor que te muestre el significado de lo que estás hablando, y es importante. Entonces, quiero ir un momentico a algo que el hermano Andrew, el que escribió este seminario, ¿okay?, nos habla, es muy interesante. Él le pasa en una ocasión, dice, en una ocasión Dios me inspiró para que llamara a un buen amigo. Después de que oré en lenguas, en su tiempo de oración en lenguas, él comenzó a orar y orar y orar y orar y orar. Y él sintió, luego después de que ya termina de orar en lenguas, él siente llamar a ese amigo. Y dice, él había perdido el contacto por muchos años con esta persona. Este amigo fue el que contestó el teléfono y colgó inmediatamente. Su reacción me pareció extraña, dice Andrew, puesto que yo sabía que Dios me había incitado para que le hablara. Dios lo había inquietado a él para que lo llamara. Mientras estaba sentado en mi escritorio pensando esto, lo que había sucedido, el teléfono sonó. Por supuesto, era mi amigo. Me explicó que le había dicho a Dios que él se había pasado toda su vida ministrándole a la gente, él como que era un predicador, pero que ahora tenía una necesidad muy grande y no había nadie que le ministrara a él. Apenas él había terminado esta oración, Dios mío, envía a alguien, dice, él dice, en la oración que ese hombre hace, dice, Dios mío, envía a alguien para animarme, si debo o no renunciar del ministerio. El hombre iba a renunciar del ministerio. Muy interesante. Y cuando el teléfono suena, cuando Andrew lo llama y el teléfono le suena, ¿ok?, y era él estaba tan sorprendido que colgó el auricular, o sea, colgó el teléfono. Todo este incidente se dio por la interpretación de una lengua. Entonces hay cosas sobrenaturales, hermanos, cosas grandiosas que Dios nos quiere enseñar en la vida del Espíritu. Soy un espíritu, tengo un alma que es una mente del Espíritu y vivo en un cuerpo espiritual en este cuerpo humano. Que sea lo sobrenatural llevándose a cabo en nuestras vidas. Amén. Aunque el entendimiento no siempre llega en el momento deseado, Dios te dará la interpretación. Conforme das el paso de fe,
para orar en lenguas del Espíritu y crees que Dios te dará la interpretación, tú también recibirás exactamente lo que necesitas de parte del Espíritu Santo. Entonces, quiero animarles a todos, reciban el don maravilloso del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas. Y quiero volver otra vez, quiero hacer un pequeño resumen otra vez de la parte de lo que se manifestó en el libro de los Hechos y luego lo que Pablo nos habla en Primera de Corintios en el capítulo 14. Y volvemos otra vez y miramos, porque yo quiero que todos ustedes entiendan que sí hay una diferencia entre el hablar en lenguas, en la lengua del Espíritu, en la lengua angelical, celestial, sobrenatural, en la lengua de lo que el Espíritu de Dios te da para que hables, y en el don de lenguas con respecto a hablar de una manera sobrenatural en otro idioma. Y volvemos un momentico de nuevo. Vamos a leer Primera de Corintios. En el capítulo 12, perdón. Va a ser en el 12, sí. Y miremos allí la diversidad de dones, lo que yo les venía hablando. Hay diversidad de dones. Y es muy interesante. Dice, en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oye, a cada uno, o sea, para ti, para mí, nos es dada la manifestación de los dones del Espíritu para provecho. Bien interesante, porque a uno se le es dado por el Espíritu, porque es que el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo. Los dones son diferentes, pero quien los está dando es el mismo Espíritu. Por lo tanto, es algo sobrenatural, no es algo natural, no es de la mente humana, no es de esta parte de la humanidad, por favor. Ay, yo quisiera que lo entendieran, para que todos hablaran en lenguas. Y dice así, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A este es dada por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, palabra de sabiduría. ¿Sabes tú que tú puedes dar un mensaje, una palabra de sabiduría en lenguas? Y luego dar la interpretación. Ajá, sí, Señor. Y luego dice a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, de ciencia o de conocimiento. Dios a través de las lenguas puede darte el acontecimiento no tanto el acontecimiento, pero por ejemplo, en lenguas puedes estar en ese momento hablando en lenguas y diciendo algo como esto. Que una persona, en ese momento, voy a orar en lenguas para hacerlo más. Shamarekata torre manserekata torre basare bekata torre basanda rajarekatota torre basara anemaka sarekatota bo ondalekenda enda andamanekata to shotabatabata. Ahora, pongan atención. Se está manifestando el don de lenguas, ¿correcto? Las lenguas del Espíritu. Pero se puede estar manifestando el don del conocimiento, o sea, la palabra de conocimiento a través de lo que estoy hablando en la lengua del Espíritu. ¿Me entendieron, verdad? Yo sé que me entendieron. Y en este ejemplo que les estoy dando, la palabra de conocimiento que estoy interpretando es que alguien está teniendo dolor en su espalda. Y cuando Dios muestra algo es porque lo quiere sanar. Así que sé sano en el nombre de Jesús en tu espalda. Porque el Señor acaba de mostrar
a través de las lenguas, en la palabra de conocimiento, en la interpretación de la palabra de conocimiento, que había alguien con un problema en la espalda, que le estaba doliendo mucho, que estaba siendo afectado en la espalda, pero que el Señor ahora mismo le está dando ¿qué? La sanidad. ¿Por qué? La palabra de conocimiento. Se habló en lenguas, pero se interpretó. Entonces no siempre tiene que ser lo profético, aunque también la palabra profética dada en lenguas, ¿okay?, es igualmente interpretada. Me están siguiendo, ¿verdad? Yo sé que me están siguiendo. Yo sé que me están siguiendo. Bueno, entonces continuamos. Y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Pero vuelvo aquí otra vez. A otros diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lengua, o sea, clases de lenguas. Así como puedes hablar en lenguas angelicales o la lengua del Espíritu, que el Espíritu de Dios te da para que tú hables, igualmente puedes hablar en lenguas de otro idioma, sin que lo hayas aprendido. Y ya les di el ejemplo. Vamos a poner el alemán. Yo soy una persona que no sé nada de alemán, lo he oído, es muy gutural, pero nunca lo he hablado ni he tratado de hablarlo. ¿Y qué pasa? Así de pronto estoy orando en lenguas y comienza mi espíritu a orar, hablar en alemán, y comienzo a darle un mensaje a una persona que estaba en ese lugar en particular, que sabe el idioma alemán. Entonces, diversos géneros de lenguas. Ahora miremos también esto. Y a otro, interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. La parte de la interpretación de lenguas es porque las lenguas angelicales pueden llegar a ser interpretadas. Ahora, la del otro idioma, si yo estoy hablando en otro idioma, pues necesariamente no necesito tener la interpretación de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Necesariamente. Oye, ¿por qué? Porque si vamos a poner que estoy en una iglesia, ¿ok? Y de pronto estoy orando en lenguas y así comienzo a hablar en el alemán. Y resulta que en esa iglesia hay un alemán y necesita un mensaje por parte de Dios. Y yo comienzo a hablar en alemán. Entonces, no necesariamente necesito la interpretación de lo que estoy diciendo. Esa persona que es alemán está recibiendo el entendimiento en su lengua materna, el alemán, y está entendiendo todo lo que yo le estoy hablando. Esto es hermoso, esto es hermoso. He oído testimonios, muchos testimonios de muchas personas, de personas que hasta una vez estuvieron en Israel, se perdieron, no sé qué les pasó, y una de las mujeres comenzó a orar en lenguas y resultó hablando en árabe al oficial que los había parado, y explicándole en árabe, en un perfecto árabe, le estaba explicando todo el asunto de lo que había sucedido y por qué se habían perdido. ¿No es eso sobrenatural? Vivamos en lo sobrenatural. Hay muchísimo más en lo sobrenatural. Hay muchísimo más. Muchísimo más. Y volviendo entonces a mirar esto de los géneros de lenguas y mirando también la parte del don de la interpretación de lenguas, volvemos a esa parte igualmente donde dice en el 13.1, 1 Corintios 13.1, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea, si en ese momento igualmente el Espíritu Santo me da para que hable en una lengua humana para provecho de otra persona, gloria a Dios. Pero también dice y lenguas angelicales. Y volvemos otra vez al libro de los Hechos, para ya terminar. Es solo como un pequeño resumen, porque quiero que,
Dios mío, lo que más anhelo de verdad es que tengan una revelación en sus corazones. Especialmente para aquellos que de pronto no han entendido. Para de pronto aquellas personas que tienen una estructura religiosa muy cerrada, muy cuadriculada, y no entiendan el hablar en lenguas angelicales. Cuando leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, lenguas humanas y lenguas angelicales. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Son 120 personas que estaban en ese lugar y eran todos galileos, o bueno, y hablaban el arameo de seguro y hebreo y lo que se hablaba en ese momento, en el tiempo en que sucedió este acontecimiento. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si yo hablara en lenguas humanas y angelicales. Esto es tremendo, esto es tremendo. Las lenguas que el Espíritu les dio a los discípulos para que hablasen eran las lenguas maternas de ellos, pero igualmente les dio las lenguas angelicales. Si se fijan cómo se entrelaza la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, la verdad de esta palabra es revelada a nuestros corazones. Y cómo entendemos luego también con respecto a los dones de géneros de lenguas y el don de la interpretación de las lenguas. Padre, yo te doy gracias. Gracias por ese momento tan especial, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por cada oyente, en la cual tú le darás el entendimiento a esa persona, para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. No he hablado mis palabras, no he hablado mi revelación, no he hablado lo de esta naturaleza humana, porque esta naturaleza humana no entiende las cosas sobrenaturales. Pero sí creo que el Espíritu de Dios me dio para que hablase lo que tu pueblo necesita en los corazones. Y al ser la verdad revelada en ellos, llegan a ser libres de las mentiras y los engaños de la carne, de las estructuras religiosas y mentirosas, en el nombre de Jesús. Les bendigo grandemente. Tengo varios temas que voy a estar desarrollando, y bueno, pero les bendigo grandemente y nos vemos después. Chao.